Hola a todos, esto es 21 días con el Yo Soy, una jornada de ayuno y oración en la que profundizaremos en una comunión más íntima con el Señor. Mi nombre es Néstor Castillo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En el episodio del día de hoy, ya entrando a la recta final de estos 21 días que hemos determinado con el Yo Soy, un encuentro de ayuno, de oración, de búsqueda y de profundidad en su presencia, vamos a hablar acerca de finanzas en el reino. Un tema para los cristianos y para los hijos de Dios que muchas veces lo dejamos a un lado. Trabajamos mucho en rendir nuestro corazón, en rendir nuestros pensamientos, y muchas veces hay personas que dicen el bolsillo de un hijo de Dios o de un creyente es lo último que se termina de convertir. Pero hoy a través de este episodio yo quiero enseñarte acerca de la importancia de las finanzas en el reino. Quiero que me acompañes a la cita bíblica del día de hoy que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, y dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Vamos a ver tres cosas importantísimas de este versículo. Número uno, no podemos nosotros ejercer finanzas del reino si vos y yo no renovamos nuestra manera de pensar. Y esto es clave, porque muchas veces nosotros decimos que el dinero es lo último. Bueno, Señor, yo te rindo todo, y el dinero, bueno, Señor, también te lo entrego. Pero muchas veces al dinero, vos y yo, le ponemos el afán y la ansiedad. Entendemos el famoso versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: mas busquen primeramente el reino de Dios. Es muy citado por muchos de nosotros. Y dice, sigue diciendo el versículo: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, yo busco tu reino para que vos me añadas. Es como que queremos hacer un trueque. Y en el día de hoy vos y yo tenemos que saber que lo primero que tenemos que hacer para nosotros experimentar las verdaderas finanzas del reino es traer una renovación a nuestra mente. El apóstol Pablo declara a través de la palabra que nuestro entendimiento, nuestra mente, tiene que sufrir una transformación, pero una renovación día tras día. Es imposible que vos y yo podamos desarrollar finanzas del reino si nuestra vieja manera de pensar todavía nos sigue esclavizando. Número dos, es que tenemos que ser y entender que vos y yo somos mayordomo. No es que lo que tenemos nosotros es nuestro. La palabra declara que del Señor es la tierra, la plenitud y todos los que en él habitan. Todo lo que vos tenés, todo lo que vos posees, no es tuyo. Si bien es fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, todo lo que vos tenés le pertenece al Señor, porque es Él quien nos da la fuerza, como recién leíamos en Deuteronomio, para hacer las riquezas. Si fuera que Dios no estuviera, nosotros no nos levantaríamos, no tendríamos la fuerza, no tendríamos las puertas, las ideas, los diseños para poder tener recursos. Y número tres, la sabiduría para administrar. Hay gente que cree que teniendo muchas cosas, siendo visionario, puede verdaderamente tener finanzas de reino. Y una cosa es ser visionario y otra cosa es ser un buen administrador. ¿Cómo lograré ser un buen administrador cuando yo le pida sabiduría a Dios? Y ser sabiduría a Dios, pedirle sabiduría a Dios no es solamente acumular. Hay mucha gente que acumula y tiene cosas por la mitad. Y yo te quiero llevar en este tiempo a que las verdaderas finanzas del reino es que vos, lo que vos comiences, lo termines. Hablamos de un Dios que es finalizador. Hay gente que dice ser visionaria, pero tiene las cosas por la mitad y no las logra terminar. Cambiemos conceptos, volvamos al principio que te decía, renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que entender que somos administradores, pero para por sobre todas las cosas, esa administración, vos y yo necesitamos sabiduría. Hay gente que quiere avanzar dejando cosas por la mitad. Estas tres virtudes que yo te nombré nos harán una persona confiable en las finanzas, porque hay cosas que Dios no puede soltarlas, porque hay cosas que Dios no las
no puede bendecirnos todavía, porque vos y yo no estamos aplicando estos 3 principios, no estamos renovando nuestra mente, no estamos entendiendo que somos mayordomos y número 3, no estamos pidiendo sabiduría. Entonces Dios no nos puede dar más. ¿Sabes por qué? Porque vos y yo no somos personas confiables. Obviamente, pastor, vos me podés decir, ¿y cómo puedo accionar la finanza? ¿Tengo que tener fe? Claramente que sí, la fe es la llave para que la provisión de Dios se desate. Ahora, vos tenés que entender que muchas personas viven en escasez y en pobreza porque no han sabido administrar con sabiduría. Y esto es clave. Vos y yo tenemos que aprender a saber cómo administrar, y esto lo lograremos teniendo dependencia del Señor y teniendo dependencia de aquellos mayores en la fe. El Señor nos dejó herramientas, principios financieros a través de la palabra, que si nosotros lo ejecutamos vamos a ver la bendición de Dios. ¿Cuáles son, apóstol? Dígamelo ya. Número 1, el diezmo. Número 2, la ofrenda, que muchas veces está tan poco que se la valora. Si bien la ofrenda tiene un peso más fuerte que el diezmo. ¿Por qué? Porque si bien el diezmo es algo que fue establecido por mandato, la ofrenda es algo que sale del corazón, de un corazón agradecido. Primicia y voto. Esto es algo que vos y yo tenemos que esforzarnos, así como lo hizo Josué en capítulo 1, versículo 9. Dios le dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Las finanzas del reino tiene que ser un área donde vos y yo en estos 21 días la debemos rendir completamente al Señor. Señor, renová mi mente. Señor, ayúdame a entender que soy un administrador. Pero Señor, dame sabiduría para poder administrar lo que vos entregaste en mi mano. Oramos por este episodio. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos verdaderamente que hay herramientas y principios que vos dejaste en la palabra, Señor. El diezmo, la ofrenda, las primicias, los votos. Esos son principios que desatan liberación en nuestras finanzas. Pero para que eso venga, nosotros, Señor, tenemos que entender que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. No podemos seguir operando con una mentalidad de la escasez, de la pobreza, cuando estamos hablando de reino. Señor, entender que somos administradores y eso nos lleva a entender que nada es nuestro, sino que todo te pertenece a vos. Y número 3, sabiduría. Danos sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Él no pidió riquezas, simplemente pidió sabiduría. Y por cuanto él pidió sabiduría, Señor, vos le entregaste todas las riquezas. Lo hiciste el hombre más rico sobre la tierra. Padre, te damos gracias. Presentamos nuestras finanzas. Declaramos que a partir del día de hoy nuestra mente es mudada completamente en un nuevo hombre y una nueva mujer que piensan no conforme a lo que tiene en su mano, no conforme a lo que puede llegar a venir, sino conforme al Dios que tenemos, al Padre que tenemos. Padre, te pedimos, Señor, que nos hagas mayordomo, entendiendo, Señor, que todo te pertenece a vos, nada es mío. Vos nos das la fuerza para hacer la riqueza y danos la sabiduría correcta para movernos conforme a tu corazón. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal oficial de YouTube, Ministerio Internacional Cielos Abiertos, y actives la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, a vos te llegue la notificación. Gracias y Dios te bendiga.